Primera de Pedro, del 3 al 9. Abrimos nuestras Biblias. Capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a seguir leyendo en la primera epístola de Pedro, y ahora vamos a hacerlo en el capítulo 2. Leeremos del versículo 4 hasta el 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Y dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El versículo 4 explica cuál es el origen de nuestros privilegios espirituales. Él, este buen Señor del versículo 3, el Señor Jesucristo. Nos dice también este pasaje que el Señor Jesucristo es tenido por poco por la humanidad, es despreciado por los hombres. Sin embargo, delante de Dios es escogido, es precioso, sin límite. Isaías capítulo 28, versículo 16. Y Cristo nos dice también este pasaje que no solamente es la fundación del templo, es la piedra angular en la cual el templo puede ser construido, sino que también Él en sí mismo es el verdadero templo de Dios. Y nosotros, como veremos, participamos por la adopción de este privilegio de ser parte del templo verdadero. El templo en el Antiguo Testamento estaba construido con piedras que no tenían nada de especial, eran piedras que estaban muertas, era algo temporal. Pero ahora vemos cómo el templo verdadero está edificado y construido con piedras que son piedras vivas, que somos nosotros mismos, y es un templo eterno. Y así encontramos que ahora el pueblo de Dios, nosotros, recibe todos los privilegios que tenía Israel en el Antiguo Testamento, pero diríamos que son aumentados y mejorados. Fijaros en Efesios capítulo 2, cómo lo explica el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, leeremos un par de veces en este capítulo. Efesios 2, 12 al 14, dice: en aquel tiempo, cuando aún no teníamos a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está diciendo, Dios tiene un solo pueblo. Podríamos incluso decir que Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento es el Israel del Antiguo Testamento. Dios tiene un solo pueblo, uno. Dios tiene una sola esposa y un solo cuerpo del cual es la cabeza. Ahora bien, estoy hablando de privilegios. ¿Qué es un privilegio? Bien, el diccionario nos dice que un privilegio es la ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Y aquí nos dice que acercándonos a Él, lo cual es al mismo tiempo una invitación y un mandato, porque está en tiempo presente, acercándonos, es un gerundio, nos dicen los comentadores que es al mismo tiempo una invitación y un mandamiento, porque acercándonos nos quedamos y disfrutamos de la compañía del Señor. Por tanto, con la ayuda del Señor, en esta tarde vamos a estar considerando 12 privilegios que se derivan de nuestra unión con Cristo, pero que el mundo no conoce, porque son 12 privilegios espirituales. Antes de continuar, me gustaría orar por este tiempo y os pido que oréis también conmigo. Dios y Padre nuestro, de nuevo nos acercamos a ti con hambre y con sed de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos de que tú derrames tu Santo Espíritu para que podamos gozarnos en estas verdades, en estos grandes privilegios que tú has concedido por tu amor y misericordia a tu pueblo. Señor, que abras nuestros ojos para que veamos a Jesús en toda su belleza. Y Señor, también que seamos conscientes de lo pequeñito e inmerecido que es esta salvación para nosotros. Padre, te lo suplicamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nos dice el versículo 5, perdona que se me ha ido la página. Nos dice el versículo 5 que nosotros somos piedras vivas en una casa espiritual, que de hecho es el título del sermón. La iglesia, siguiendo con la serie de la iglesia, es una casa espiritual de piedras vivas. Y dice que tenemos el privilegio de ser piedras vivas. Esto es realmente importante, el considerarlo. En nuestra unión con Cristo somos adoptados dentro de la familia espiritual. Y esto nos permite formar parte del pueblo de Dios de forma activa. Estamos construyendo la iglesia al ser piedras que tienen vida propia. Y esto es muy interesante. Discutíamos el otro día en Miguel Turra el hecho de que cuando somos salvos recibimos una gracia adicional que es la adopción. Y a veces en nuestros esquemas pensamos que es la misma cosa. Somos gracios, somos salvos y somos adoptados dentro de la familia. Pero realmente esto no es así. Y deberíamos de tomarnos el tiempo de disfrutar contemplando esta gracia de la adopción. Porque como decíamos en Miguel Turra, Dios podría habernos salvado sin incluirnos dentro de la familia celestial. Los ángeles no están unidos a Cristo como lo estamos nosotros, porque no han sido salvados y rescatados por Él. Entonces Dios podría habernos hecho salvos y seres espirituales perfectos y corporales también y disfrutar de la eternidad con Él sin haber sido adoptados, pero nos da una gracia especial y más profunda que es ser hijos de Dios. De nuevo, fijaros cómo Efesios lo explica de forma magistral. Efesios 2, ahora vamos a leer del versículo 19 al 22. Y dice que al momento que recibimos el Espíritu de parte del Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nosotros, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. La misma idea, piedras vivas que están creciendo, formando un templo donde mora Dios en su Espíritu Santo y donde nosotros somos parte activa. Por lo tanto, el primer privilegio que nos indica aquí Pedro es el privilegio de ser piedras vivas en una casa espiritual. La segunda parte del versículo 5 nos llama sacerdocio santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento había una élite dentro de las tribus que era la tribu de los levitas, y entre esta tribu se levantaron los que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Solo esta tribu tenía un acceso especial a la presencia de Dios, y de entre este grupo de los levitas, uno de ellos, que era el sumo sacerdote, tenía la oportunidad de una vez al año entrar en el lugar de la morada de Dios, en el lugar santísimo. Pero las Escrituras nos dicen una y otra vez que tenemos el gran privilegio de acceder siempre, en todo momento que queramos, al lugar santísimo. Podemos acceder a Dios directamente, porque tenemos a Jesús como nuestro mediador y como nuestro Señor. Pero no solamente podemos acceder directamente, accedemos como sacerdotes. Un sacerdote, recordáis, es un intermediario, simple y llanamente. Es alguien que hace algo en nombre de alguien más, intermedia. Y está diciendo lo que somos nosotros, sacerdocio santo. Somos incluidos en esta tribu que se dedicaba a ministrar delante de Dios en todo tiempo. Y una casa espiritual, obviamente, requiere sacrificios que sean espirituales. Dice Romanos 6 y también Romanos 12 que nuestro propio cuerpo ha de presentarse a Dios como un instrumento de justicia. Nuestro cuerpo ha de ser sacrificado delante de Dios para que sea agradable nuestra vida. No solo nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras posesiones, todo lo que tenemos viene de parte de Dios y convendría que nunca lo olvidáramos, porque cuando le damos a Dios algo de lo mucho que Él nos ha dado, no somos más que siervos inútiles al final del día. También Hebreos, en su capítulo 13, nos recuerda que podemos presentar sacrificios de alabanza a nuestro Dios, y también nos exhorta que no nos olvidemos de hacer el bien en todo momento. Y eso es solamente un pequeño resumen de ciertas cosas que podríamos hacer, pero tenemos este segundo privilegio que es el de acceder a Dios como sacerdotes santos. Y todo esto, por supuesto, Dios lo acepta porque tenemos a Jesús como piedra angular de nuestro propio templo. Versículo 6 dice que, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí encontramos el privilegio de confiar en Cristo, creer en Él, no ser avergonzados. Jesús nunca nos va a avergonzar. El que nos acusa es el acusador, es nuestro enemigo. Pero Dios dice que coge nuestros pecados y ¿qué hace con ellos? Los lanza al fondo del mar. El profeta Miqueas nos da esta idea, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es la idea de no recordarlos, no en el sentido de que Dios pueda olvidar algo, sino en el sentido de que nunca los va a usar en nuestra contra. Podemos confiar de forma completa en este gran Salvador que tenemos. Nosotros somos inestables por naturaleza, pero Dios nunca cambia, es el mismo por los siglos de los siglos. Dice en cuarto lugar, versículos 7 al 8, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tenemos aquí otro gran privilegio. Los que creemos podemos considerar a Cristo precioso. Esto es algo también realmente maravilloso, porque el mundo no aprecia la belleza de Jesús. Si el mundo entendiera quién es Jesús, correría sin dudar a sus brazos, correrían hacia Él. Pero sus ojos están cerrados, no pueden ver ni apreciar
esta gran belleza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada comparable al gozo de conocer a Jesús de forma personal, porque en el momento que decimos que pertenecemos a Dios, estamos diciendo también por consecuencia que Dios nos pertenece a nosotros. Si decimos Dios es mío, podemos decir también que somos de Él. Él es mío y yo soy suyo, y no hay mayor privilegio que poder ver la belleza de Cristo y considerarlo precioso. Al principio del versículo 9 encontramos el quinto privilegio. Dice que somos linaje escogido por Cristo. La palabra aquí, en linaje, es muy interesante. Es una palabra que nos habla de genealogía, nos habla de familia. Está diciendo que somos descendientes de una misma familia. Por eso, lo he dicho al principio y lo voy a decir ahora, Dios tiene un solo pueblo. Somos descendientes de la misma familia. Fijaros cómo en la antigüedad Dios en Deuteronomio, capítulo 7, 6 al 9, habla de lo especial que es Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí vemos cómo Israel es un pueblo escogido simplemente por la soberanía de Dios, no porque fueran más que nadie, al contrario, eran los más insignificantes de los pueblos de la tierra. Pero Él se acerca a Abraham y le dice, de ti voy a hacer una gran familia y todas las tribus de la tierra serán benditas en ti. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento y encontramos pasajes como Gálatas, capítulo 3, donde encontramos una afirmación sorprendente. Gálatas, capítulo 3, 29 dice que si vosotros sois de Cristo, hablando a los Gálatas, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí, sin duda, el apóstol Pablo tenía en mente la promesa a Abraham y este pensamiento de Deuteronomio. Nos dice que somos linaje. Y aquí de nuevo encontramos una palabra muy interesante. La palabra es esperma. Somos linaje directo, somos esperma de Abraham, hemos nacido de su simiente. Por lo tanto, vuelvo a decir, Dios tiene un solo pueblo y tenemos aquí este privilegio de ser linaje, descendencia escogida por Cristo. Seguimos leyendo en el versículo 9, aparte de ser linaje escogido, también dice que somos real sacerdocio. Pero el hecho, hemos hablado ya de que somos sacerdotes, pero el hecho de que nos llamen reales de la realeza, no verdaderos, sino reales de la realeza, es algo también muy, muy importante. La palabra aquí deriva de Basilea, que es reino, ya lo sabéis, y está diciendo que somos hijos del rey. Somos hijos del rey en este privilegio de ser una casa espiritual, en ser piedras vivas en una casa espiritual, se nos da también el privilegio de reinar con Cristo. Dice Apocalipsis 1:6 que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Rey puede establecer una casa real. Solo el Rey puede darnos la prerrogativa de hacernos hijos suyos y por lo tanto también ser parte de la realeza. Y Dios dice que nosotros, que éramos en lo más insignificante de este mundo, vamos a reinar junto con Cristo. Es algo increíble y misterioso al mismo tiempo. En séptimo lugar, también las Escrituras, en el propio versículo 9, que es un versículo muy compacto, nos dice que somos una nación santa, una nación santa. Y aquí ya no solamente habla de nosotros de forma individual, sino que también de forma corporativa tenemos un lugar delante de Dios. Dice las Escrituras que Dios nos ha apartado de entre todos los pueblos, nos ha apartado para Él, para que le seamos santos. Estamos separados del mundo para tener una relación especial con Él, basada en esos pactos del cual hemos leído una parte en Deuteronomio. Dios
podía haber seguido existiendo durante toda la eternidad sin tener que intervenir en nuestra desobediencia y salvarnos. No hay nada que le añadamos, no hay nada que le quitamos a Dios. Es perfecto en sí mismo y Él no creó a la humanidad por ninguna necesidad que tuviera en sí. Recordar que nuestro Dios es un Dios trino. Él vive y ha vivido siempre y siempre vivirá, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él tenía una completa relación con sí mismo y ninguna falta le hacíamos. Pero Él quiso rescatarnos para que fuéramos un pueblo santo, apartado para Él, para que gozáramos de Él por toda la eternidad. Y esto es un privilegio ser llamados nación santa separada para Dios. En octavo lugar, también nos dice aquí que hemos sido adquiridos por Dios. Seguimos en el versículo 9, adquiridos por Dios. Y aquí encontramos el privilegio de pertenecer a Dios. Nos recuerda las Escrituras que la propia sangre de Dios ha hecho posible nuestra salvación. Hechos 20, versículo 28, dice que hemos sido comprados por la propia sangre de Dios mismo. La salvación es gratis para nosotros, es por gracia, no podemos añadir nada a ella, si no ofenderíamos a nuestro gran Dios y a la obra de Jesucristo. Pero a Dios le ha costado un gran precio, un precio inimaginable, un precio que no podemos ni empezar a valorar. Él nos ha adquirido, nos ha comprado por medio de un precio que está simbólicamente resumido en esa sangre preciosa vertida en una cruz para salvación de su pueblo. Es el privilegio de pertenecer a Dios, porque Él nos ha comprado y suyos somos. Y acabando el versículo 9 nos da el noveno privilegio. Nos dice que todo esto ocurre para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Él nos llama, y en el momento que nos llama, nos permite algo muy interesante, que es ser sus propios embajadores. Dice 2 Corintios 5:20 que Dios nos usa, clama por medio de nosotros como sus enviados. De una forma coloquial podríamos decir que Dios nos permite ser sus socios en la proclamación del Evangelio. Hablamos de parte del Rey de Reyes y tenemos un mensaje de vida y de salvación, lo cual es un privilegio y es un deber también anunciar este mensaje de vida eterna. Y de nuevo Dios ha querido usarnos para este gran menester. No es que le hiciéramos falta, pero Él ha querido incluirnos en el plan de salvación como medios para los cuales alcanzar al ser humano. Por lo tanto, el noveno privilegio es el privilegio de anunciar las maravillosas bondades de Cristo, usando el propio lenguaje de nuestro texto. Y ya para acabar, he dicho que acabamos, pero es ahora donde acaba el versículo 9, nos dice que nos ha llamado para que anunciemos las virtudes, pero dice que estábamos en tinieblas y nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí tenemos, en esas tinieblas, en esa palabra tinieblas, tenemos una descripción de nuestro estado antes de llegar a Cristo. Era un estado de ignorancia, era un estado de pecado, era un estado donde éramos rebeldes delante de Dios, donde no queríamos saber nada de su misericordia, donde realmente lo ofendíamos en todo momento, aún a lo mejor sin saberlo, pero lo ofendíamos de hecho, de palabra, de omisión. Dice que ahora hemos pasado de ese terreno, ese territorio, de ese reino de las tinieblas a su luz admirable. Hemos recibido salvación, como dice Colosenses. Ahora tenemos la capacidad de entender, tenemos la capacidad de ver, el deseo de obedecer, porque ya no hay unas tinieblas dominando nuestra vida, sino que ahora es la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el 10º privilegio, el privilegio de ser iluminados por Cristo. Versículo 10 nos dan los últimos dos privilegios, el 11º y el 12º. Dice versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Encontramos aquí una referencia a Oseas, donde recordaréis que Dios se acerca al profeta y le dice que vaya y se case con una prostituta. La Biblia no tiene ningún reparo en ser provocativa y en usar un lenguaje
que nos haga pensar cuando llega el momento. Y aquí encontramos uno de esos pasajes y le dice, vete y cásate con una mujer fornicaria, porque la tierra y el pueblo fornica, apartándose de Yahvé. Y en este lenguaje tan duro de reprensión, donde dice que no va a llamar al pueblo su pueblo, ni lo va a llamar ni pueblo, ni se va a compadecer de él, en el capítulo 2 viene un mensaje de completa salvación y esperanza. Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Llamaremos al Señor esposo. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y al final, el último versículo del capítulo 2 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, que es no compadecida, y diré a Lo Ami, que es no pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío, ser pueblo de Dios, el privilegio de ser pueblo de Dios. Aunque antes lo he nombrado, pero me he equivocado, está hablando de una nación santa. Y aquí, en este texto, encontramos no solo una nación, sino un pueblo, un grupo que le pertenece a Dios, y que cuando éramos enemigos y no podíamos ser llamados ni compadecidos, ni esposa, llega y dice, voy a cambiar eso, y vosotros vais a ser un pueblo para mí, un pueblo especial. Romanos 11 explica este gran misterio y dice que lo que somos son ramas que han sido injertadas al olivo. El olivo es Israel. En el momento que las ramas que somos nosotros, que no somos Israel, que somos gentiles, somos injertados en ese olivo, disfrutamos de la misma savia, disfrutamos de los mismos privilegios. No éramos ramas del olivo, pero el Señor en su gracia nos injerta y nos llama esposa y nos llama deseados, cuando no lo éramos. El último versículo también es sorprendente, dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí encontramos el privilegio de recibir misericordia. ¿Qué es nuestra vida si no es una vida de misericordia? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros cuando no nos da lo que merecemos? Merecemos solamente una cosa, que es castigo, es la condenación por nuestra rebeldía. Pero Dios en su misericordia se apiada de nosotros y ¿qué nos da? Nos da perdón de nuestros pecados, nos reconcilia con Él. Y como hace con el hijo pródigo, nos pone vestidura, nos identifica como hijos, nos da sello de realeza, nos protege nuestros pies y mata el becerro gordo para festejar que hemos vuelto a casa. Es el privilegio de recibir misericordia. Ahora bien, de forma breve, ¿qué es lo que todo esto significa para nosotros? ¿De qué forma podríamos aplicarlo a nuestra vida en este momento? Bien, es muy interesante notar que esta epístola de Pedro fue escrita más o menos en el mismo tiempo que Roma era incendiada por Nerón, alrededor del año 64 de nuestra era. Bajo el mandato de Nerón, Roma es incendiada y devastada, y lo que se le ocurre a este déspota es echar la culpa a los cristianos. Si ya no teníamos bastante, en ese momento somos perseguidos de forma feroz. Dice la historia que los creyentes del primer siglo fueron usados como antorchas humanas. Para divertimento de Roma, en los caminos se empalaban a los cristianos, se les untaba con brea, y eran usados como antorchas, como velas. Nos dice la historia también que los cristianos del primer siglo eran entregados en el circo romano para ser despedazados por las fieras. Fieras que a veces llevaban semanas sin comer. Imaginaros la fiereza y el hambre que tenían esas fieras, y salían y despedazaban a los cristianos. Dice también la historia que muchas de estas veces los cristianos morían cantando y alabando al Señor, sabiendo que en breve iban a verlo cara a cara. Pero es bajo este contexto de persecución extrema que Pedro está escribiendo esta epístola. Y recordad que tanto Pedro como Pablo murieron bajo el gobierno de Nerón. Y lo que Pedro está diciéndonos aquí en esta carta es que la vida cristiana no es una lista de obligaciones. La vida cristiana es una multitud de privilegios maravillosos. Nosotros
si pensamos en la vida cristiana como una lista de cosas por hacer, nos equivocamos. Eso es legalismo. Cuando yo quiero comprar a Dios mediante mis actos, yo hago esto y dejo de hacer lo otro y Dios está contento conmigo. Eso no es la vida cristiana. En el otro extremo tendríamos, en el extremo del legalismo, el antinomianismo, que es anti-ley, nomos, ley, antinomos, que sería, pues no tengo nada que hacer. Como yo he sido salvado, Dios ha cumplido la ley en Cristo, pues yo ahora no tengo nada más que vivir la vida. Los dos extremos son peligrosos en nuestra vida. Nosotros tenemos una relación con Dios y por eso hacemos las cosas que hacemos. El cristiano ora porque es cristiano, no ora para ser cristiano. El cristiano hace buenas obras porque es cristiano, no hace buenas obras para ser cristiano. Y así podríamos seguir con todas aquellas cosas que la Biblia dice que son nuestros privilegios. Y sí, hay cosas que debemos hacer y es misterioso, porque dice Dios que prepara esas cosas de antemano para que las hagamos. Pero también hay una parte de nosotros que participa en esa santificación, en ese crecer en nuestra vida diaria, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor. Nosotros ya tenemos una relación con Dios. No intentemos de ninguna forma comprarla o merecerla. Recordad que Dios nos amaba antes de la fundación del mundo. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos, porque ya nos amaba antes de que existiéramos y ya mirándonos en nuestra perdición nos amó y decidió meter él mismo las manos en el barro, encarnarse, sufrir una vida de oprobio y de rechazo para acabar en una cruz y así rescatarnos de una eternidad de perdición. La imagen que Pedro nos ofrece aquí es una imagen poderosa. Somos un edificio en construcción. Estas paredes no tienen vida en sí mismas. Necesitan que las pinten, que las arreglen, que si se rompe algo se repare, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos piedras que están vivas. En nuestra actitud y en nuestra forma de vivir estamos construyendo el edificio. Es un edificio que se va moviendo, que no está quieto, que crece. O puede que no crezca si no estamos siendo piedras verdaderas. Somos un edificio en construcción. Cuando llegamos a Cristo entramos en este programa de ser piedras vivas en un edificio vivo. Y de la misma manera que un edificio necesita cuidados para su mantenimiento, así nosotros, como piedras vivas, tenemos el gran privilegio de participar en la construcción de la Iglesia, de forma integral y de forma personal y de forma directa. Nosotros somos una casa espiritual y todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual y tiene un beneficio o no espiritual, depende de lo que hagamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos.